Amigos de YouTube, nos encontramos en este nuevo video donde vamos a hablar del alternador. Vamos a entender qué es el alternador, qué función cumple. Vamos a ver la importancia del buen funcionamiento del mismo en nuestros vehículos. Después vamos a dar una serie de tips como para que puedan identificar posibles fallas del alternador, posibles indicios. Y al final, bueno, para los más osados va a haber un plus de una prueba dinámica, práctica y muy sencilla con cosas que tienen en su casa para que puedan ver si está funcionando correctamente o no el alternador. En este caso, bueno, acá tenemos el alternador que está accionado por la Poly B. Acá está, este alternador es de un formondeo. Como ven, está accionado por la correa Poly B o correa de accesorio o correa micro B o multicanal. Bueno, diferentes nombres se denomina. Esta es la correa, que es la correa que acciona los accesorios. Acá está la bomba hidráulica en este caso, que no vamos a explicar el funcionamiento de la misma, pero acá podemos ver la polea de la bomba hidráulica y la correa Poly B, que es accionada en conjunto con también la bomba el compresor de aire, la bomba de agua, el alternador mismo. Bueno, mediante la correa transmite el movimiento, la polea del cigüeñal, ¿no? Y bueno, con diferentes medidas de polea va girando a diferentes revoluciones, bueno, así asegurando el buen funcionamiento del mismo. Ahora vamos a hablar del alternador con la pieza desmontada. Les voy a mostrar y vamos a hablar un poquito de cuáles son las posibles fallas. Así que bueno, vamos a pasar al otro sector. Bueno, acá ya vemos el alternador desmontado, que es del cual vamos a hablar. Pero bueno, ya por definición vamos a entender qué es lo que es el alternador. Y bueno, la definición sería que es una pieza electromecánica capaz de transformar la energía mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante la inducción electromagnética. Después vamos a desplayar cuando pase la prueba práctica y les voy a explicar un poquito más el funcionamiento para que se entienda y se puedan cerrar el concepto. Bueno, todos sabemos que la batería o el acumulador tiene una tensión de aproximada a 12 volts, en general puede ser 12,5, 12,3 en funcionamiento normal. Y cuando encendemos el vehículo que está trabajando el alternador, pasa a una tensión entre 13,5, 13,8 a 14 o 14,1, 14,2 voltios. Y bueno, la función en ese momento del alternador es de mantener la batería cargada y bueno, dar corriente para que la batería no se descargue y siempre esté óptima en el momento de dar arranque al motor. Bueno, dado que el alternador está trabajando en el mismo momento que están trabajando diversos accesorios en el vehículo, a veces puede resultar dificultoso diagnosticar un problema del mismo. Pero bueno, lo que les voy a dar acá es algunos tips, algunos consejitos para que ustedes tengan en cuenta y estén atentos para que puedan saber si la falla puede venir del alternador o de la batería o de algún cableado, bueno. Pero por lo menos van a saber dónde llevar el auto en el momento que tenga una falla, sea un electricista, un mecánico, o bueno. Y también pueden entender qué es lo que está pasando en sus vehículos y no van tan desarmados a la hora de llevar el vehículo a reparar. Bueno, les doy un ejemplo, el tip número 1. ¿Qué pasa cuando la luz de batería se enciende en el tablero? Que muchas veces se enciende un momento, pero después se apaga. Esto puede ser señal del problema del alternador. A veces se enciende porque la tensión es baja, porque está debajo de los parámetros normales. También puede encender porque está sobrecargando, porque la carga está sobrepasando el nivel, o sea, los niveles normales. También a veces pasa que
enciende cuando, por ejemplo, vamos con las luces encendidas y se nos empaña la luneta trasera, encendemos la luneta y en ese momento se enciende de forma tenue o a veces un poquito más, un poquito menos de intensidad. Bueno, ahí nos estaría dando un indicio de que la carga de energía no es suficiente para compensar el consumo que estamos exigiéndole en ese momento al vehículo. Bueno, vamos a pasar al tip número 2 que les voy a dar. La intensidad de las luces. Bueno, como sabemos, el alternador es el proveedor de electricidad con el vehículo en marcha. Y bueno, y se nota que las luces lo que pueden notar es que las luces estén un poco más tenues, que no alumbren como ustedes están acostumbrados, que esté un poco más tenue, un poco más cálida. Que eso, bueno, cada uno lo puede notar en su vehículo por costumbre. Y bueno, a veces es muy poca la diferencia y a veces sí es muy notoria, ¿no? También puede pasar que los levantavidrios trabajen con lentitud y bueno. Bueno, ahora vamos a pasar al tip número 3 y acá ¿qué vamos a hacer? La parte más digamos, donde vamos a tener que estar con todos los sentidos despiertos y, por ejemplo, tenemos que usar la vista. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Levantar el capó y observar qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una luz de batería encendida o a veces se presenta con otras luces. De esto va a depender del tablero y del vehículo que tengan ustedes. Bueno, levantamos el capot y ¿qué es lo primero que vamos a observar? Vamos a observar la correa, que no tenga grietas, que no esté cuarteada ni reseca, por ejemplo. Que no haya olor a plástico, a goma quemada, porque por ejemplo si la correa Poli B está floja, que eso vamos a poder observar, vamos a sentir olor a goma quemada porque la correa puede estar patinando. También puede pasar que ahí vamos a intervenir con otro sentido que es el oído, que cuando escuchamos que un roce, un chillido, que puede ser que esté jodiendo el rulemán del alternador, que eso también va a dificultar la carga, porque al engranarse y al trabarse un poco el rodamiento, va a hacer que la correa fuerce pero patine, y bueno, esa fricción que se genera va a hacer que levante temperatura y vamos a sentir olor a goma quemada. Bueno, otro indicio también donde vamos a utilizar el olfato, si sentimos este olor a plástico quemado, y ahí ya pueden ser los cables, puede ser ya porque el alternador esté sobreexigido, ¿no? Y este levante temperatura, y bueno, así también se va a sentir olor a quemado por las partes que tienen de cable y que, bueno, que se van a quemar. Es muy importante observar todo lo que es todo el cableado y demás. No tenemos que observar que esté quemado, que esté cuarteado. A veces las vainas se resecan dejando que libre el cobre, que es el conductor, y bueno, a veces nos puede generar bastantes inconvenientes. Así que bueno, para evitar problemas futuros, miren el alternador, escúchenlo y huélanlo. De no notar nada extraño o con mucha o poca tensión, recuerden que puede afectar el componente y el funcionamiento del mismo. Bueno, otro tip que les puedo dar es cuando la batería está muerta. Si el problema es el alternador, la batería se muere. ¿Por qué? Porque el alternador no está ni compensando el consumo que estamos exigiendo al vehículo de los accesorios, ni tampoco está manteniendo la carga de la batería para que esté óptima para el próximo uso, ¿no? Y la máxima exigencia, que es el arranque. Que sabemos que bueno, el arranque es el mayor consumo que tienen nuestros vehículos, por eso la batería tiene que estar óptima
para no tener inconvenientes. Así que bueno, el alternador, ¿cómo lo identificamos? Si es directamente el alternador o la batería, el problema. Bueno, es fácil, con un tester o multímetro, en este caso en corriente continua, en 20 volts, corriente continua, ahí está. Pueden medir la punta negra en el negativo, la punta roja en el positivo, y ahí pueden medir cuál es la carga de la batería misma. Si la batería está descargada, lo que deben hacer es ponerla a cargar, y una vez que tomemos una tensión de referencia, ¿no?, que en ese momento tomamos la lectura, supongamos que sea de 12,5 volts, dejamos pasar unas media hora, una hora, la volvemos a medir y esa carga debería mantenerse. Si la carga no se mantiene y vemos que tiene 11 volts o tiene menos o está bajando la tensión, la volvemos a controlar dejando pasar otro tiempo prudente, y bueno, ahí vamos a ver si sigue descargando, entonces la batería no está manteniendo su carga y entonces sí sería problema de batería. Pero en el caso de que la batería mantenga la carga, entonces ahí estamos hablando de un problema de alternador, de carga, ¿no?, del mismo. Bueno, ya para verificar la carga del alternador a veces no es suficiente tampoco con el tester. Sería bueno ir a una casa donde se dedican al recambio de baterías, a la venta. Ellos en general tienen máquinas específicas donde pueden probar perfectamente cuál es el problema. Bueno, si la batería no carga o algunos accesorios no funcionan, puede que el alternador no sea el problema, sino también la conexión de los cables que salen del alternador, o la correa misma que no tiene la tensión que debería. Por ende el alternador está trabajando pero la corriente no llega donde debe, o por ahí no llega a los valores correspondientes. Eso puede ocasionar, o sea, un cable cortado, una vaina cortada que se esté yendo a masa, ¿no? Y eso puede generar también. En definitiva, si no estamos atentos a estas señales, pueden generar que refuercen el alternador y generen gastos aún mayores. Bueno, este es el último tip. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a la prueba práctica y sencilla, donde vamos a utilizar, bueno, algunos componentes que yo ya los tengo preparados acá en la mesa para mencionarlos. Vamos a utilizar una batería, que en este caso es una batería, ustedes pueden leerla. La batería tiene una fecha grabada, en este caso esta batería es del 2012, es una batería que uso yo como amuleto, que utilizo para arrancar los autos, para hacer puentes o para hacer funcionar algunos artefactos. Esta batería acá en estos tres números, no tomen el último y van a ver el 12, este es el año en que se fabricó. Esta batería es del 2012, todavía está completamente funcional y bueno, yo la sigo utilizando acá en el taller como amuleto, como dije antes. La batería, el alternador, como dije antes, que lo sacaron, vamos a suponer que lo hayan sacado y lo tengan en la mesa y no tengan un banco de prueba, como yo. Vamos a utilizar dos cables que vamos a utilizar de puente, uno para el positivo y otro para el negativo, ¿no? Yo tengo uno rojo y uno negro para identificar los colores. Bueno, un rojo y negro serían los cocodrilos, los aislantes. Un tester, multímetro, voltímetro. Bueno, un taladro que lo pueden adaptar, en este caso un Torx 50, que es para el eje de acá del alternador, ¿no? Este va a ingresar en el eje y me va a hacer girar el taladro. Bueno, y una lámpara de prueba que puede ser, yo en este caso para mí es práctico porque yo es la que utilizo, esta lámpara de prueba. No es una punta lógica, es una lámpara de prueba, simplemente es una lamparita que usted la puede hacer muy fácil. Una lamparita con un portalámparas, sacan dos cables y ahí ya tienen. De las dos puntas de los cables tienen un polo y el otro. Ponen positivo y negativo, la lamparita enciende. Muy sencillo. Bueno, les voy a explicar cómo hacer la conexión para saber si nuestro alternador está funcionando. Bueno, como dije antes, les voy a explicar cómo conectar
los cables. Acá tomamos el chicote, digamos, o puente con un cocodrilo en cada extremo del mismo color. Yo en este caso el negro lo voy a usar en el negativo de la batería, en el borde negativo, y lo pongo a masa, que sería cualquier parte de la carcasa del alternador. Lo voy a poner a este lado si se ve. Ahí está. Ahí estaría dándole masa al alternador. Después vamos a poner el positivo. En este caso lo voy a poner en este borne. ¿Por qué lo voy a poner en este borne? Porque de acá sale el cable más grueso, que es el que manda corriente a la batería. O sea que el positivo va a ir acá. Así que ya lo voy a poner. Ahí está puesto. Bueno, para que entiendan un poquito, acá tenemos el alternador mismo. Los componentes son la polea, que es accionada por la correa poli B, que en este caso lo vamos a hacer funcionar con el taladro, ¿no? Que mediante, bueno, esto también tiene unos campos. Acá tenemos una bobina central que tiene un colector, que es donde trabajan los carbones, y en este caso, como tiene un regulador de voltaje interno, trabaja sobre este colector. Después tenemos un puente rectificador. Bueno, y me voy a detener un poquito en lo que es el puente rectificador, para que entiendan. Bueno, nosotros sabemos que esto, como el nombre lo indica, es un alternador que genera corriente. ¿Y qué tipo de corriente genera? Corriente alterna. Ahora, si nosotros tenemos una batería, la batería genera corriente continua. Y nuestro vehículo trabaja con corriente continua. ¿Cómo hacemos para que el alternador que genera corriente alterna alimente y funcione correctamente nuestros vehículos? Bueno, esto se hace mediante el puente de diodos. Los diodos son rectificadores. Esos son los encargados de recibir la corriente alterna y enviar corriente continua para que funcione correctamente todo. También los diodos permiten que la corriente salga del alternador y que el alternador no tome corriente de la batería, entonces no la descarga. Así que esa es la función del puente de diodo, y esto más o menos es la función del alternador. Bueno, ahora lo que voy a hacer es conectar el tester. Tenemos positivo y negativo, que lo vamos a conectar al positivo y al negativo de la batería. ¿Esto para qué es? Con esto que vamos a controlar la carga inicial de la batería, el voltaje, ¿no?, de la batería, y vamos a controlar vamos a controlar el trabajo del alternador, que esté cargando correctamente. Otra cosa que vamos a, bueno, acá vamos a encender el tester, ya estaba en 20 corriente continua. ¿Ven? La carga del alternador 12,3, 12,4. Recuerden que esta batería es una batería de 5 años. Recuerden que esta batería es una batería que tiene 5 años ya de funcionamiento, con un correcto funcionamiento del alternador. O sea que, bueno, larga vida de la batería, que me está sirviendo todavía, me está asistiendo en el taller. Bueno, acá vemos la carga, 12,3, que vamos a ver después, una vez que funciona el alternador, va a elevarse a lo que esté cargando el alternador. Vamos a poner la lámpara, como dije antes. Yo en este caso tengo esta punta de prueba, que es una lámpara de prueba. Ustedes pueden hacerse una lámpara, ya les dije, con una lamparita y 2 portalámparas. Donde va el cable finito, donde conectan el cable finito, ahí vamos a poner el cocodrilo de la lámpara de prueba, o una pata. Ustedes pueden pelar un cable, hacerle una rosquita, ponerle la tuerquita que va acá ajustando el cable. Eso no va a haber problema con este. Bueno, y el otro polo de la lámpara, ¿no?, que yo en este caso tengo la punta, que es la punta de prueba, que es muy práctica realmente para trabajar. Ahí está. La ponemos en el otro, donde iría el cable más grueso, donde pusimos el positivo de la batería. ¿Qué nos está indicando acá? ¿Qué es esto? Es un buchón.
puchón o es un testigo de que el alternador no está cargando, ¿no? Esto sería cuando nosotros ponemos el contacto en el auto y ven que enciende la luz de batería. Bueno, esta lámpara de prueba está cumpliendo esa función. Recuerde que habíamos dicho que poníamos en el mandril, en este caso un Tor 50, que es más o menos el que traba en el eje del alternador. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la prueba. Observen cómo ya le estoy generando un consumo a la batería y empieza a bajar el voltaje. Bueno, observen cómo me va consumiendo la batería esta luz. Lo que van a observar ahora, mientras yo haga girar el alternador, que a determinadas revoluciones, o sea, cuando yo ponga el taladro al máximo, van a ver que la luz se apaga y van a ver cómo fluctúa este número, que es el valor de carga. O sea, ¿qué estaría haciendo? El alternador estaría cargando la batería en ese momento. Con esto funcionando, o sea, en este momento en un banco, esto es lo que pasa en el auto una vez que lo ponemos en marcha y el alternador estaría trabajando correctamente. Vamos a pasar a la prueba. Ahí conecté el taladro, lo sostengo con la mano un poquito y ahí lo vamos haciendo girar. ¿Ven cómo apaga la luz y empieza a subir la carga? Bueno, vamos otra vez. Bueno, ahí como pueden ver, pueden comprobar el funcionamiento. Van a ver cuánto está cargando, ¿no? El alternador y en qué momento lo está haciendo. Bueno, ahora lo hacemos sin la lámpara. La función es la misma, pueden hacerlo sin la lámpara. Con la lámpara se van a dar cuenta en qué momento estaría trabajando. Un segundo. Bueno, se me desconectan los cocodrilos. Ahí está. Bueno, pero esto sería básicamente la comprobación de un alternador. Muy fácilmente con cualquier cosa que tengan en casa lo pueden hacer. Bueno, ahí pudieron ver cómo es el funcionamiento del mismo, cómo pueden comprobar, y les di algunos tips para que se puedan defender en el momento y también decidir dónde lo van a llevar a reparar. Y bueno, los saludo, me despido ya con este video. Espero que les sea de utilidad, que lo puedan usar y bueno, quizás muchos ya tengan este conocimiento, pero bueno, más que nada es apuntado a la gente que quizás no tiene noción y que a veces se encuentra perdida, para que tenga un poquito más de conocimiento del funcionamiento de sus vehículos. Bueno, estén atentos a todas las recomendaciones que les di para que se puedan cuidar y tengan en cuenta que si ustedes hacen un prediagnóstico, digamos, si notan que está empezando a fallar el alternador, la reparación puede ser menos costosa porque hay que reemplazar algún componente como un regulador de voltaje, un puente de diodo o simplemente un rodamiento, porque en sí esta pieza, por ejemplo, es una pieza original, ya tiene sus años, desde el 2001 está trabajando. Sí, 17 años ya, y yo simplemente lo saqué para hacer un mantenimiento. Recuerden que si ustedes utilizan el vehículo con el alternador defectuoso, sin un previo control, por lo menos, la reparación puede ser muy costosa, porque, por ejemplo, un alternador nuevo, ronda original, ¿no? Siempre hablando del repuesto original, puede valer alrededor de 16.000 pesos, y es un costo bastante elevado.
y es difícil de conseguir. Más allá de eso, ya esta marca de alternadores cambió los códigos. Este es un alternador legítimo de un Forescore CTEC. Y si están interesados en que querer comprar un repuesto nuevo, de todas maneras, me pueden contactar o por mensaje o por algún medio y yo les voy a pasar el código, porque este código ya no se fabrica, no se consigue, salvo que haya alguno que lo tenga estoqueado hace mucho tiempo, pero si no, hay un reemplazo que lo está fabricando con otro código. Ya se lo paso por mail, se lo mando, lo tengo en un archivo PDF, o sea, no va a haber ningún problema. Pero bueno, recuerden, siempre y cuando puedan prevenir, también sus bolsillos se los va a agradecer. Así que me despido, hasta el próximo video, ya veremos de qué se va a tratar. Pero bueno, esto simplemente espero que les sirva, que les sea de ayuda y de mucha utilidad. Así que muchas gracias. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video.